Señores, bienvenidos al canal, comenzamos. La noticia de que el primer Challenger británico ha sido destruido nos muestra que Occidente no tiene armas invencibles. Como sabemos, la propaganda occidental nos dice que las armas occidentales son prácticamente invencibles y que todo el armamento ruso-soviético es prácticamente chatarra y que no sirve para nada. Sin embargo, en esta guerra nos hemos dado cuenta que tanto el armamento soviético y ruso-soviético, si bien es cierto, no son de una calidad semejante a la occidental, sí tienen una calidad suficiente para cumplir la misión que se le encomienda en el campo de batalla. Es decir, los rusos, como siempre, en su filosofía, priorizan cantidad sobre calidad, pero esta cantidad también tiene la suficiente calidad para cumplir la misión. Y es por eso que hemos visto que incluso los tanques T-72 de la era soviética modernizados pueden dar la talla en esta guerra. En cambio, el armamento occidental, con materiales de última generación y la máxima tecnología que el dinero puede comprar, pues si bien es cierto tienen mucha calidad, no han sido capaces de ser un elemento que cambie la guerra. Es decir, su calidad no es capaz de cambiar el curso de esta guerra, una guerra de desgaste en la que la cantidad se impone. Y es por esto que, de acuerdo a la filosofía de los occidentales y la OTAN, la calidad debe ser la que se imponga, pues en esta guerra los rusos han demostrado que es la cantidad la que se impone. El Challenger británico no puede ser tachado de un mal tanque. Todos saben que el Challenger es uno de los mejores tanques occidentales. Especialmente destaca su capacidad de protección, su blindaje, pero esta vez ha caído en el enfrentamiento contra los rusos. De esta manera, el primer Challenger británico ha sido oficialmente derrotado. Los británicos lo han admitido y no hay nada que hacer. No existe arma occidental que sea la superarma que vaya a derrotar a los rusos. En cambio, el ya veterano T-72 soviético, modernizado, es capaz de dar la talla en esta guerra. Sus números y sus prestaciones, que son lo bastante capaces de cumplir la misión que se le encomienda, hacen que este tanque soviético pues sea lo suficiente como para que Rusia pueda cumplir sus objetivos en esta defensa. Debemos recordar que incluso el T-90 es una modernización del T-72. Pero los occidentales nos han tenido acostumbrados a decir que el armamento ruso en su totalidad pues es muy inferior y es chatarra. Toda la propaganda, incluso de canales de YouTube otanistas, pues no paran de repetir eso, que Rusia y todo su complejo militar industrial es enormemente inferior y básicamente chatarra frente a la OTAN y lo occidental. Sin embargo, si les tomamos la palabra, la maravilla que es el complejo militar industrial americano y de la OTAN en su conjunto no ha podido, con su enorme tecnología y costoso material de guerra, cambiar el curso de la guerra a favor de Ucrania. Rusia sigue imponiendo sus condiciones en esta guerra, es decir, la guerra de desgaste. Y es por ello que después de casi 3 meses, Ucrania es capaz recién de hacer esta entrada. Sin embargo, vemos el mapa de hoy. Cómo las fuerzas rusas se encuentran alrededor de la entrada de los ucranianos. Basta saber que en los últimos días de esta zona gris es poco el terreno en el que las fuerzas ucranianas han podido moverse. Es decir, el empuje ucraniano usando sus reservas operativas y hasta estratégicas se ha detenido. Y desde Nesterianka y desde Novoprokopka los rusos están rodeando poco a poco a las fuerzas ucranianas. Es cierto que las fuerzas ucranianas están penetrando la primera línea defensiva primero y ahora están en la labor de hacerlo por la segunda, con dirección a Verbove, pero esto que causa que los flancos estén expuestos y como ven en el propio mapa de Deep State, un mapa ucraniano, vean dónde están los cuadros rojos una vez más, dónde están las posiciones rusas. Desde Nesterianka al oeste y Novoprokopka al este, las fuerzas rusas están quedando alrededor de la cuña que está haciendo Ucrania. Si esto no es una situación comprometida para los ucranianos, entonces ¿qué podría ser? Es obvio que en algún momento
Desde Nesterianka o desde Kopani los rusos pueden lanzar una ofensiva, y desde Novoprokopka y Novofedorivka también los rusos podrían lanzar desde el este otra fuerza para encerrar a los ucranianos. Es cierto que en los últimos días los ucranianos están presionando más hacia la zona de Novoprokopivka y también hacia la zona de Vergove, pero esto no hace más que internar más a las fuerzas ucranianas en una suerte de pasillo, donde los costados están quedando rodeados por las fuerzas rusas. A esto, si sumamos la noticia de que el primer Challenger británico ha caído, significa que las fuerzas mejor preparadas y mejor equipadas de los ucranianos ya están comenzando a sentir el desgaste. Esto debería alertar a las fuerzas ucranianas de que, de seguir empujando y de seguir penetrando aún más, van a quedar más dentro de una suerte de pasillo, donde en algún momento los rusos podrían lanzar los ataques por los flancos y quedar embolsados, creándose así un caldero al interior de las zonas defensivas rusas, lo cual sería completamente fatal, ya que las fuerzas ucranianas aquí son las mejores, y es por eso que están equipados con los mejores blindados occidentales. Pero señores, ¿cuál creen que va a ser la próxima acción de los rusos? ¿Y si los ucranianos continuarán empujando con dirección sur o por el contrario intentarán, como sería lo más recomendable, ampliar la zona de entrada que están teniendo con dirección a Kopani o Nesterianka hacia el oeste o hacia Novofedorivka y Novoprokopka hacia el este? Dejen sus comentarios y seguimos con el desarrollo de más información. El fracaso de la contraofensiva y costos desorbitantes estancan la financiación de la Unión Europea a Ucrania. Lo afirma el prestigioso diario británico Financial Times en un artículo sobre la creciente resistencia en Bruselas a seguir enviando fondos a Kiev, algo que ya sucede en Washington. Según el artículo, titulado La batalla presupuestaria de 86.000 millones de euros de la Unión Europea pone en duda la financiación de Ucrania, los malos resultados en el campo de batalla de parte del ejército ucraniano y la necesidad de los gobiernos de recortar fondos destinados a Bruselas, están en el centro de la pérdida de apoyo del proyecto de envío de dinero ilimitado al régimen de Kiev. Las solicitudes de Bruselas de un total de 86.000 millones de euros en financiación adicional, destinadas a aliviar las tensiones sobre el presupuesto de la Unión Europea y al mismo tiempo asegurar 4 años de apoyo a Ucrania, han dividido a los Estados miembros y han llevado a pedidos de reducciones y un calendario de aprobación más largo, según dijeron personas involucradas en conversaciones presupuestarias que hablaron de manera anónima con el Financial Times. Este debate, indica el diario, será una prueba clave de la determinación occidental respecto al respaldo a Ucrania, en un momento en el que tanto en Europa como en Estados Unidos comienzan a señalar los limitados avances logrados por la contraofensiva de verano de Kiev contra Rusia, y los países empiezan a sentir el alto costo financiero y político de apoyar a su aliado. Las dudas de la Unión Europea sobre la viabilidad de la escalada bélica amenazan el flujo de apoyo financiero a Kiev, observa el diario británico. Bruselas propuso que el último paquete de financiación para Ucrania se extendiera a lo largo de 4 años, en parte para proteger a Kiev de la volatilidad política, explica el FT. Los ministros de la Unión Europea reiniciarán las consultas el martes 29 de agosto tras el receso por el verano, y el apoyo a Ucrania encabezará la agenda de las reuniones de los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores del bloque europeo.
Muchos Estados miembros han declarado que, si bien la ayuda financiera adicional a Ucrania es razonable, los demás elementos del paquete son el resultado de un problema interno de gestión presupuestaria de la Unión Europea que no merece fondos adicionales. Algunos países, entre ellos Alemania y los Países Bajos, se han resistido, argumentando que el ajuste presupuestario nacional, debido al aumento de los tipos de interés y las demandas salariales, también debería reflejarse en Bruselas. El momento no es el oportuno para un nuevo paquete, dijo al FT un alto diplomático del bloque multinacional. Los gobiernos están teniendo que tomar decisiones difíciles por sí mismos, y ahora Bruselas les pide que contribuyan más. En junio, la Comisión presentó un complemento de 66.000 millones de euros para el presupuesto del 2021 al 2027, financiado por los Estados miembros. Bruselas ha propuesto por separado 20.000 millones de euros para el suministro de armas a Ucrania. Los 66.000 millones de euros incluyen casi 19.000 millones de euros para cubrir los inesperadamente elevados costos de los intereses del endeudamiento conjunto de la Unión Europea, unos 2.000 millones de euros para aumentos de los costos administrativos, incluidos los incrementos salariales de los funcionarios, 15.000 millones de euros para gastos relacionados con el aumento de la migración y la financiación de los países exteriores, y 10.000 millones de euros para iniciativas que incluyen un nuevo fondo de innovación, apunta el medio. La nota señala que las dificultades que la financiación a Ucrania está encontrando en la Unión Europea son similares a las que enfrenta el presidente Joe Biden en Washington, debido a las crecientes preocupaciones no solo por la ampliación del gasto gubernamental destinado a Kiev, sino del mayor involucramiento de Estados Unidos en un conflicto sin salida para la parte ucraniana, como lo definió recientemente el precandidato republicano Vivek Ramaswamy. La Unión Europea importará una cantidad récord de gas natural licuado de Rusia en 2023. A pesar de su objetivo de abandonar el combustible fósil ruso para 2027, los países de la Unión Europea este año tienen previsto importar volúmenes récord de gas natural licuado, GNL, desde Rusia. Así, entre enero y julio de 2023 las importaciones de gas natural licuado de la Unión Europea aumentaron un 40% en comparación con el mismo periodo de 2021, antes de la operación militar especial en Ucrania, constató la organización internacional Global Witness citada por Financial Times, FT. En sus palabras, en los primeros 7 meses de este año Bélgica y España fueron el segundo y tercer mayores compradores de gas natural licuado ruso, por detrás de China, mientras que el costo del gas natural licuado importado de enero a julio a precios del mercado al contado ascendió a 5.290 millones de euros. Global Witness señaló que el aumento parte de una base baja, ya que la Unión Europea no importaba cantidades significativas de gas natural licuado antes de la operación militar especial en Ucrania, debido a su dependencia del gas procedente de Rusia por medio de gasoductos. Sin embargo, el aumento es mucho mayor que la media mundial de aumento de las importaciones de gas natural licuado ruso, que fue del 6% durante el mismo periodo. El portavoz de Global Witness, Jonathan Noronha-Gant, calificó de chocante que los países de la Unión Europea se hayan esforzado tanto por desprenderse del gas ruso para sustituirlo por su equivalente transportado en buques. Enfatizó que no importa si procede de un gasoducto o de un barco. Significa que las empresas europeas están enviando miles de millones a Rusia.
El gas natural licuado ruso supuso 21,6 millones de metros cúbicos, o el 16% del total de las importaciones de gas natural licuado de la Unión Europea, de acuerdo con la empresa Kpler. La empresa conjunta Yamal Gas Natural Licuado representa la mayor parte de los volúmenes rusos. Novatek posee una participación mayoritaria. Otras participaciones son de la francesa Total Energies, la china CNPC y un fondo estatal chino. El nivel de importaciones deja a la Unión Europea indefensa ante cualquier decisión repentina del Kremlin de cortar el suministro. Bélgica importa grandes volúmenes de gas natural licuado ruso porque su puerto de Zeebrugge es uno de los pocos puntos europeos de transferencia de gas natural licuado de buques cisterna de clase ártica a los buques convencionales. A su vez, la española Naturgy y la francesa Total Energies también tienen contratos vigentes para suministrar grandes volúmenes de gas natural licuado ruso. Dicho esto, los políticos europeos se muestran contrarios a comprar gas natural licuado a Rusia. Un funcionario declaró que, aunque las instalaciones europeas de almacenamiento de gas están llenas en más de un 90%, sigue habiendo mucho nerviosismo por si se reducen aún más los suministros. Situación del mercado europeo del gas. El 27 de agosto, Gas Infrastructure Europe destacó que se retiraron 16 millones de metros cúbicos de gas de las instalaciones de almacenamiento de los países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la inyección fue de 258 millones de metros cúbicos, el mínimo de los últimos 9 años. Ahora las instalaciones europeas de almacenamiento subterráneo de gas están llenas en un 92,5%, 54 puntos porcentuales más que la media de esta fecha en los últimos 5 años, con unos 101.700 millones de metros cúbicos de gas en ellas. La temporada de retirada de gas de los depósitos subterráneos europeos terminó el 6 de abril. El cálido invierno y una industria paralizada ayudaron a Europa a superar en gran medida la temporada de calefacción. Sin embargo, no hay garantías de que la naturaleza haga semejante regalo en la próxima temporada de calefacción, señala Gazprom. Reponer las reservas europeas de gas en almacenamiento subterráneo de gas natural al nivel del año pasado puede convertirse en una tarea nada trivial, debido al rechazo por motivos políticos del gas ruso por gasoducto y a la creciente competencia del gas natural licuado, GNL, opina la compañía rusa. Se prevé que las temperaturas durante la semana en curso en Europa Central y Occidental sean más frías que en los 7 días anteriores y por debajo de la norma climática. La cuota de la generación eólica en la generación de electricidad de la Unión Europea cayó al 13% en agosto. Las entregas de gas natural licuado desde las terminales al sistema europeo de transporte de gas volvieron a aumentar hasta alcanzar niveles récord a finales de agosto. La capacidad de regasificación de gas natural licuado y su posterior inyección en los gasoductos europeos alcanza ya el 51% de su capacidad máxima. El precio medio de compra de gas en julio en Europa fue de $337 por 1000 metros cúbicos, mientras que en agosto rondó los $394 de media por igual volumen. Rusia destruye 4 lanchas ucranianas de alta velocidad con grupos de desembarco. Un avión de la aviación naval de la flota del Mar Negro de Rusia destruyó 4 lanchas militares de alta velocidad con grupos de desembarco de hasta 50 efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas.
El 30 de agosto, alrededor de las 0 horas de Moscú, los aviones de la aviación marítima de la flota del Mar Negro en las aguas del Mar Negro destruyeron 4 lanchas militares de alta velocidad con grupos de desembarco de militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, con un número total de hasta 50 personas, especificó el Ministerio de Defensa de Rusia en un pronunciamiento. El 22 de agosto, la aviación rusa aniquiló 2 embarcaciones ucranianas en el mismo cuerpo de agua. Por la noche, la tripulación de un avión Su-30SM destruyó una embarcación de reconocimiento cerca de las instalaciones rusas de producción de gas. La segunda embarcación, una lancha rápida Uyartse de fabricación estadounidense, fue destruida hacia las 11 horas de Moscú al este de la isla de Zmeiny. Posteriormente, el Ministerio de Defensa publicó un video del incidente, en el que se ve como la lancha, que intentaba maniobrar activamente, dispara a un caza ruso desde su cañón de a bordo. Un caza ruso Su-30 pulveriza una lancha militar ucraniana en el Mar Negro. Un caza Su-30 de la aviación naval de Rusia fundió una lancha rápida ucraniana con varios militares a bordo al este de la isla de Zmeiny, Isla de las Serpientes, en español, en el Mar Negro, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. Un avión Su-30 de la aviación naval destruyó una lancha rápida con tripulación de las Fuerzas Armadas de Ucrania al este de la isla de Zmeiny, indicó el organismo en un escueto comunicado. La institución no dio más detalles de la operación. El 22 de agosto, los cazas rusos destruyeron una lancha rápida estadounidense Uyartse Force con militares ucranianos cerca de la mencionada isla y otra embarcación ucraniana que se acercaba a las plataformas de gas en el Mar Negro. Rusia lleva a cabo desde febrero de 2022 una operación militar para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk. Las dos regiones se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrarse en 2 referendos. Ucrania es apoyada militarmente por Estados Unidos y otros países de la OTAN. La aviación rusa lanza 12 ataques contra tropas y equipos bélicos ucranianos. La aviación rusa del grupo de fuerzas Zapad asestó 12 golpes a las tropas y equipos militares de Ucrania en la línea de Kupiansk, informó este 29 de agosto el portavoz del grupo, Yaroslav Yakimkin. La aviación del grupo Zapad lanzó 12 ataques aéreos contra las tropas y equipos bélicos de la 14 y la 43 Brigadas Mecanizadas de Ucrania, precisó el oficial. También comunicó que Ucrania perdió mucha tropa, así como 2 dotaciones de mortero y un pick-up en las cercanías de las localidades de Dvurechnaya y Tabayevka. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladimir Putin, son proteger a la población del genocidio por parte del régimen de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hacia el este. Numerosos países condenaron la operación militar especial rusa y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió previamente que los países occidentales que apoyan a Kiev se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Denuncian un intento de ataque masivo con drones en el Distrito Federal Central de Rusia. Anoche fue emprendido un intento de ataque masivo con drones en el Distrito Federal Central de Rusia, comunicó este 29 de agosto el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Esta noche tuvo lugar un intento de ataque masivo con drones en el Distrito Federal Central, escribió Sobyanin en su canal de Telegram. Según comentó, uno de los drones que volaba en dirección a Moscú fue destruido por la defensa antiaérea rusa en el distrito de Rusa. Por el momento no ha trascendido información sobre posibles víctimas humanas o destrucciones, agregó el alcalde. Las noticias de ataques ucranianos con drones a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario últimamente. Estos drones son abatidos por sistemas antiaéreos o suprimidos con guerra electrónica, pero sus fragmentos provocan a veces daños materiales y heridos. A menudo, estas incursiones acarrean también restricciones de vuelos en los aeropuertos de la capital rusa. Rusia desintegra un tren ucraniano, cargado de municiones. Rusia pulveriza con un ataque de alta precisión un tren militar de Ucrania que transportaba municiones de artillería en dirección a Donetsk, en el Donbass. Según ha informado este martes el Ministerio de Defensa ruso, el ejército de Rusia detectó la llegada del tren militar a un puesto de descarga e inmediatamente transmitió sus datos a la tripulación del sistema de misiles terrestres. La operación se saldó con la muerte de 30 militares, la destrucción de los vagones con municiones de artillería y 10 unidades de maquinarias de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde que Rusia inició en febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, ha asestado duros golpes a las tropas de Kiev, al destruir miles de drones, cientos de cazas, buques de guerra, helicópteros, sistemas de misiles antiaéreos, tanques y otros vehículos blindados de combate del país eslavo.